Hola a todos y bienvenidos a esta ruta por tierras portuguesas, donde recorreremos su mítica carretera Nacional 2, única en toda Europa por atravesar un país entero. Viajaremos por el interior del país de norte a sur, desde la localidad de Chaves hasta Faro. 739 kilómetros atravesando 11 distritos, 35 municipios, 11 sierras, 13 ríos y algunos de sus paisajes más bellos. Una ruta por el corazón rural y auténtico de Portugal, que nos hará descubrir la cultura y el paisaje de este país en toda su esencia. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a la primera etapa de esta nueva ruta. Me encuentro ahora mismo en Chaves, que es una ciudad ubicada al norte de Portugal, y a mi lado está este monolito que indica la Nacional 2, aunque casi no se puede ver con todas las pegatinas que tiene. Es una carretera que divide todo Portugal, va desde el norte de Chaves, donde estoy ahora mismo, hasta el sur Faro, en casi 800 kilómetros por el dentro del país. Espero que disfrutéis de esta ruta como yo lo voy a hacer y nada, comenzamos. Y comenzamos, antes de nada, visitando Chaves, una población cercana a los 38.000 habitantes, famosa por sus aguas termales curativas y con una dilatada historia como fortaleza fronteriza defensiva. Fundada originalmente por los romanos como ciudad balneario, Chaves prosperó con el descubrimiento de las propiedades curativas del agua rica en minerales de sus manantiales. Fue en la Edad Media donde adquirió gran importancia estratégica, como frontera del norte de Portugal con España. Conocida esta población con frecuencia con el nombre de las Llaves del Reino, de ahí es donde viene su nombre actual. Cabe destacar de Chaves esta iglesia de Santa María, un templo románico construido en el siglo XII sobre cimientos visigóticos. Su castillo, declarado Monumento Nacional, tiene características medievales y de planta rectangular, construido sobre los cimientos de las murallas romanas que rodeaban la población. Y el puente de Trajano, un puente romano de 140 metros de longitud, apoyado en 12 arcos de medio punto visibles y 4 soterrados. Bueno, pues ahora ya sí dejamos la ciudad de Chaves y comenzamos esta aventura por la Nacional 2. Aquí, como podéis ver, en esta rotonda está el monolito del kilómetro cero y ahora ya por fin avanzamos los primeros metros por la Nacional 2. Una carretera que me llevará a recorrer en el día de hoy la mitad de su trayecto, desde Chaves hasta Coimbra. Esta ciudad no se encuentra en el recorrido, pero dada su cercanía me apetece conocerla. Y este monolito que podéis ver de color amarillo, símbolo de esta ruta, nos indicará en cada momento la población por la que pasaremos. Poblaciones como esta de Bóveda o esta otra de Vilela do Tâmega, y donde nos iremos adentrando poco a poco en la zona montañosa de Trás-os-Montes. Y tras atravesar la población de Pedras Salgadas, llegamos con apenas 45 kilómetros recorridos a Vilapouca de Aguiar. Una población de unos 12.000 habitantes cuyos orígenes se remontan a la Edad de Hierro y que aún conserva restos de la ocupación romana. Bueno, pues seguimos ruta después de reponer fuerzas con un café bien cargado estilo portugués
y una natas, que es un pastel típico de Portugal. Y dejamos atrás Vilaupouca de Aguiar, atravesando este impresionante viaducto hacia el siguiente destino. Bueno, esta carretera que estáis viendo no se trata de la Nacional 2, me acabo de desviar hace un momento, porque hay aquí unas ruinas de un castillo que aparentemente en el mapa pues tienen un fácil acceso con la moto. Vamos a ver si no me he equivocado y no me he metido en ningún fregado. Pues yo creo que sí, que me he metido en un buen fregado, porque ahora mismo estoy subiendo por una pendiente bastante pronunciada. Encima con estos adoquines, que es que esto está para una moto de trail, no para este tipo de moto, madre mía. Siempre que me meto en un fregado de esto, siempre pienso en dos cosas. Que uno siempre se arrepiente de las cosas que no hace, así que espero no arrepentirme de esto y vamos a ver si ha merecido la pena. Y por supuesto que sí, ha merecido la pena. Os presento el castillo de Pena de Aguiar, o al menos lo que queda de él. Situado sobre una gran peña granítica se encuentra este castillo, al este de la Sierra de Albao y aún dentro del municipio de Vilaupouca de Aguiar que acabamos de dejar atrás. Unos restos de un castillo que se remontan a la época romana y que adquirió una gran importancia en la Edad Media. De lo que queda de su conjunto, el castillo en estilo románico está dominado por dos torres, una al norte de planta rectangular y la otra situada al sureste, con 5 caras irregulares. Un castillo declarado Monumento Nacional en 1982. Y retomamos de nuevo la Nacional 2 para continuar bajándola hacia el sur, entre curvas y pequeñas poblaciones, hasta la siguiente parada, que tardará poco en llegar. A ver, he recorrido unos 70 kilómetros de Nacional 2 y estoy entrando en Vila-real, una ciudad ya importante que tiene unos 50.000 habitantes y bastantes cosas que ver. Voy a dar una vuelta por el interior de la ciudad y os la enseño. Mi primera parada en esta ciudad será el Palacio de Mateus, ubicado a las afueras de la ciudad. Un palacio construido en el siglo XVIII de estilo barroco, y que no podré visitar su interior con una visita guiada por falta de tiempo. Dejo atrás el Palacio de Mateus para ir a la otra punta de la ciudad. Por el camino atravesaremos parte de su circuito urbano, un circuito internacional urbano de 4,8 kilómetros y 24 curvas, y donde se celebra todos los años a principios de julio una carrera de automóviles. En la otra parte de la ciudad nos encontramos con la Catedral de Santo Domingo. Este edificio de arquitectura gótica y clasificado como Monumento Nacional fue construido en 1424 como un convento de los dominicos. Durante este paseo por la ciudad nos encontramos con la iglesia de São Pedro, construida en la Edad Media como consecuencia de la expansión de Vila-real. Antes de acabar esta visita a Vila-real, nos acercamos hasta uno de sus miradores, donde se encuentra otra de sus iglesias, del románico tardío. Se trata de la iglesia parroquial de San Dinís y su cementerio. Un lugar
donde podemos disfrutar de vistas como esta. Ahora ya sí, dejo atrás la ciudad de Vila-real y seguimos por la Nacional 2, que como veis por el tótem voy por el buen camino. Una ciudad que la verdad es que me ha encantado, me ha sorprendido mucho y como siempre pues la falta de tiempo, no puedo quedarme más. Y dejamos atrás Vila-real para comenzar este nuevo tramo de Nacional 2, con un paisaje totalmente distinto. Un paisaje repleto de viñedos en bancales, entre bodegas y pequeñas poblaciones, que forman este entorno de una gran potencia visual. Pequeñas poblaciones como esta de Cumieira, que nos dejan vistas como estas desde uno de sus miradores. Bueno, comentaros que esta zona ya la conocía, la había hecho hace ya un tiempo en uno de mis vídeos que tengo por ahí colgado, no concretamente en esta carretera, sino en otra que está río arriba porque estamos llegando ya al Duero, y deciros que esta es la región vitícola del Alto Duero. Para mi gusto, una de las zonas más bonitas del interior de Portugal. Y sin duda, si tenéis posibilidad de acercaros a verla, merece muchísimo la pena. Bueno, solo tenéis que ver el espectáculo visual que tienen estos paisajes. Una región vitícola del Alto Duero con más de 26.000 hectáreas, declarada por la UNESCO en 2001 Patrimonio de la Humanidad. Productora de vino desde hace más de 2000 años, entre los cuales destaca el vino de Oporto. Bueno, pues después de todo este recorrido llegamos a Peso da Regua, una población que siempre ha tenido mucha importancia para la zona del vino, porque desde aquí, a través del río Duero, se transportaban en toneles todo el vino producido hasta llegar a Oporto para envejecerlos allí en sus bodegas, en la zona de Gaia. Una población de unos 14.000 habitantes que cuenta con un importante puerto fluvial, además de los puentes que cruzan el río Duero. Y dejamos atrás el río Duero y Peso da Regua para seguir avanzando entre viñedos hacia el sur del país. Bueno, pues acabamos de llegar a la población de Lamego, una población también importante de unos 24.000 habitantes más o menos y muy cerca de Peso da Regua, que lo acabamos de dejar. Me he liado un poquillo en la salida del último puente de Peso da Regua y en vez de seguir fielmente por la Nacional 2, pues he ido por una carretera paralela, que también tenía buenas vistas, ¿eh? Vamos a dar una vuelta por esta población, que encima veo que están de fiestas, y os explico un poquillo lo que hay. Esta pequeña población de Lamego tiene una larga historia, desde sus orígenes en época de los romanos, pasando por la coronación de Alfonso I como primer rey de Portugal en 1139 y durante su época más dorada, en los siglos XVI y XVIII, como su catedral de Nuestra Señora de la Asunción, construida en estilo gótico y que conserva la torre del campanario cuadrada original, y uno de sus mayores atractivos,
la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, famosa por esta escalinata barroca que sube hasta ella. Bueno, pues hasta aquí la Mego. Me voy un poquillo cabreado porque mi intención era subir hasta la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, pero me encuentro todo el rato con los accesos por carretera cortados por obras y ya he dado un par de vueltas y es que es imposible subir. Otra opción era subir andando, pero no dispongo de más tiempo, así que seguimos ruta hacia el sur. Una ruta que tiene en esta zona de curvas el pavimento un poco más complicado y donde atravesaremos unas cuantas aldeas hasta llegar con más de 135 kilómetros recorridos a esta población, cuyo nombre es Castrodaire, una pequeña villa del distrito de Viseu, con una población cercana a los 5.000 habitantes y que conserva toda esa esencia del interior de Portugal. Y dejamos allá arriba Castrodaire para continuar esta ruta hacia el sur. Esta vez por un paisaje de sierra repleto de vegetación. Y cruzando otras tantas poblaciones como esta de Calde o esta otra de Lordosa, hasta llegar a otro de los puntos importantes de la ruta de hoy. Bueno, pues creo que llevo recorrido como unos 175 kilómetros y como podéis ver en el tótem acabamos de llegar a Viseu, una ciudad de unos 100.000 habitantes aproximadamente y que la verdad tenía bastantes ganas de conocer porque tiene muchas cosas interesantes. Vamos a dar una vuelta por ella y a ver qué nos encontramos. Los orígenes de Viseu, al igual que otras ciudades portuguesas, se remontan al Imperio Romano, donde adquirió gran importancia por su ubicación en un cruce de importantes calzadas romanas. Esta ciudad, al igual que ocurre en mi tierra, está asociada con la figura de Viriato, héroe lusitano que luchó contra los romanos. También vivió la ocupación de los árabes entre los años 712 y 1057, y donde adquirió, como tantas otras, una gran importancia en la época medieval, observando diversas calles estrechas de aquella época. Destacan en Viseu muchos edificios, tales como esta iglesia barroca de Nuestra Señora do Carmo, construida en el siglo XVIII. La iglesia también barroca de la Misericordia, construida en 1775. Y justo enfrente de esta iglesia se sitúa su catedral, de estilo gótico, construida en el siglo XII. Para acabar la visita a esta ciudad saldremos por la Porta do Soar, una de las puertas de la muralla medieval que protegía la ciudad y está declarada como Monumento Nacional. Bueno, pues hasta aquí Viseu, una ciudad que tiene mucho que ver, con mucha historia y además muy bien cuidada, bueno, como todas las ciudades por las que voy pasando, la verdad. Seguimos avanzando ruta hacia el sur y a por la siguiente parada. Una ruta que seguiremos haciendo entre abundante vegetación y pequeñas poblaciones. Poblaciones como Canas de Santa María y su iglesia barroca. O esta otra de Tondela, con más de 14.000 habitantes. O esta otra población cuyo nombre es Santa Comba d'Ao. Donde también destaca su iglesia matriz, también barroca,
o este mirador de Uteriño, con vistas al río Dao. Y desde donde haremos los últimos kilómetros de Nacional 2 de hoy, por un trazado un tanto confuso. Unas veces compartiendo este carril bici y otras por un tramo compartido de la IP3, siempre al lado de este río, el río Mondego. Hasta llegar a la última población antes de Coimbra. Se trata de Penacova, situado en la ladera de esta montaña, rodeado de las sierras de Busado y Rosso. A sus pies, el río Mondego. Bueno, pues hasta aquí hacemos la Nacional 2, ahora me desvío por esta otra nacional que va rodeando el cañón del río Mondego y vamos dirección a Coimbra, que está ya a pocos kilómetros. Ahí pasaré la noche de hoy y como voy bien de hora, pues haré una visita por la ciudad y a ver qué os puedo enseñar. Y por fin llegamos a Coimbra, una de las ciudades más importantes de Portugal, que cuenta con una población de más de 140.000 habitantes. Esta ciudad, atravesada por el río Mondego, tiene una gran historia. Fue capital de Portugal entre el año 1131 y 1255, cuna de nacimiento de 6 reyes portugueses. Una ciudad con mucho carácter, de calles estrechas, escaleras y arcos medievales. Coimbra, además de atraer a muchos estudiantes europeos e internacionales por su universidad, también es visitada por muchos turistas por sus monumentos y su historia. Sus edificios históricos fueron clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2013. Su Catedral Vieja es uno de los edificios católicos de estilo románico más importantes de Portugal. Su construcción comenzó después de la Batalla de Ubrique, cuando Alfonso Enríquez se declaró rey de Portugal y escogió Coimbra como capital del reino. Y hasta aquí la ruta de hoy. Con la mitad de la Nacional 2 a nuestras espaldas, nos vemos en la siguiente parte. Un saludo y muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Nos vemos pronto.